Buenos días a todos. Eh, Siguiendo con las clases, el día de hoy vamos a hablar son dos ítems, ¿no? Para el cual tenemos una hora. Buenos días, buenos días. Gracias. Eh, Dos ítems. Uno, buenos días. Para hablar de las pruebas de función pulmonar y otro del estudio de imagenología. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más práctica, más entendible y lo que más van a usar ustedes en el conocimiento y en la práctica diaria. Muy bien. Ese soy yo. Trabajo en el Hospital de Menare y enseño hace ya algunos años en la Universidad Ricardo Palo, Facultad de Medicina. Muy bien, comenzamos. Para nuestras pruebas de función pulmonar, pues definitivamente tenemos nuestro estándar de manejo, que es el espirómetro. El espirómetro, pues, es de lo tenemos de distintos tipos, ¿no? Cuando ustedes hicieron las clases de fisiología respiratoria, usaban, pues, el de volumen, ¿no? Ese que parece que parece esas máquinas que echaban aire a las chimeneas, y que el registro era a través de unos conductores táctiles, ¿no? Esos son los antiguos espirómetros que se usaban y que actualmente se usa en el pregrado, en la práctica, en ese caso fisiología respiratoria, ¿no? Nosotros actualmente estamos utilizando, y debido a la evolución de los espirómetros, actualmente usamos los de flujo y los de volumen, pero los aparatos, pues, que eran del tamaño de una mesa y había que hacer la cuantificación con regla y escuadra. Actualmente, pues, ya las máquinas, la modernidad avanza y sencillamente ya no dan todos los resultados que nosotros nos demoramos más o menos 30 minutos en llegar y hacer las medidas. La máquina los da, ¿no? Directamente. Entonces uno hace la espirometría y a veces, así como cuando uno toma una muestra de análisis de gases arteriales, o cuando, hablando en cristiano, cuando uno hace la compra, pues le dan su boleta de venta, le dan un recibo. Igual uno hace la espirometría y salen los resultados con los porcentajes que se requieren. Entonces, en eso sí, pues hemos avanzado bastante y hemos tenido un ahorro de tiempo. Entonces, para nosotros el espirómetro es el equipo básico para función pulmonar. Si es sensa volumen, va a medir el volumen y se calcula el flujo de aire. Si es sensa el flujo, mide el flujo de aire e integra el tiempo para calcular el volumen, que es lo que nosotros hacemos cuando hacemos la lectura del espirómetro, ¿no? Ese es el espirómetro antiguo que ustedes usaban en la práctica de fisiología respiratoria, ¿no? Decía soplar y el lápiz iba dando las marcas en la hoja. Después ya nosotros teníamos que hacer la lectura a través de las mediciones con la regla y con la escuadra, ¿no? Podemos medir flujo, ¿no? A través de un tubo, en el cual, pues, que nosotros le decimos el flujómetro, el cual nos detecta las cantidades de aire, pues, y de acuerdo al tiempo nos va a hacer la medición, ¿no? Que es lo que estamos actualmente utilizando. Como les comentaba, también podemos medir el volumen, ¿no? Y eso, pues, es indirectamente no medir la tasa del flujo de aire, que son aparatitos pequeños, y este es, pues, el resultado. Ya no hay que estar haciendo las medidas, ¿no? Son directamente a leer el resultado, más no hacer el procesamiento de la lectura del resultado. Cada vez son mejores y en la espirometría vamos a medir los volúmenes pulmonares, las capacidades pulmonares, los tipos de patrones espirométricos, que son dos. Son patrón obstructivo y patrón restrictivo, que muchas veces se le llama patrón no obstructivo, ¿no? O sea, esos son los dos nombres. Dicen, o es patrón obstructivo, o es patrón no obstructivo o restrictivo, ¿no? Y pues tiene sus indicaciones. La principal es la de monitorización de pacientes con patologías bronquiales y los riesgos quirúrgicos neumológicos, ¿no?
¿Y qué es la espirometría? Es un test médico que mide el volumen de aire que inhala o exhala un individuo en función del tiempo para hacer la medida. El tiempo mínimo requerido para los niños es de 3 segundos y para los adultos que se consideran mayores de 14 años para adelante son de 6 segundos. Podemos medir el flujo mediante un espirómetro, lo que decíamos, ¿no? El flujo y volumen realmente. En algunos centros, pues, hay un personal de salud que se encarga del procedimiento que tiene un rigor de condiciones previas para realizar la prueba. Tiene algunas limitaciones en ciertas situaciones. Por ejemplo, en un paciente con hemoptisis no se puede hacer la espirometría, porque vamos a hacerlo soplar y al hacer presión positiva, el paciente puede sangrar. Entonces, es una contraindicación, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. En los pacientes que tienen traqueostomía, no vamos a eliminar la cantidad de aire que nosotros podamos medir a través del flujo y volumen, por lo tanto, va a haber pérdidas, ¿no? A nivel de la zona de la traqueostomía, o cuando un paciente tiene una fístula, por ejemplo, una traqueosofágica o broncopleural, en los cuales pues hay pérdidas de aire, ¿no? Que es la pérdida del espacio muerto que se puede tener y nos da no los resultados que nosotros esperamos, ¿no? Entonces tiene algunas limitaciones. Se correlaciona bien con la morbilidad, ¿no? Podemos determinar enfermedades como el asma, EPOC, y la expectación de vida en el sentido de los seguimientos en cuanto a la capacidad vital forzada, que es en el grupo de pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Evalúa el empeoramiento o la discapacidad de la persona para diagnosticar neumoconiosis. Por ejemplo, hay una norma en la cual pues, parte del diagnóstico para la determinación de la disminución de la funcionalidad se utiliza pues, la espirometría, ¿no? Como un patrón adicional a las imágenes radiológicas sugerentes de neumoconiosis. La neumoconiosis es todo un capítulo, ¿no? que se estudia en esto. Es frecuente en el Perú porque mucha gente trabaja en las minas y presentan lesiones pulmonares en poco tiempo y lleva a la invalidez, ¿no? La invalidez que se determina con la radiografía y la espirometría. Evaluación de pacientes como parte de un programa de rehabilitación, sobre todo los pacientes que han estado en ventilación mecánica, ¿no? O han tenido algún problema respiratorio, lo cual pues la sugerencia es la repetición de las cada 3 meses para dar una buena, hacer un seguimiento al paciente. Pero evaluación de riesgo como una parte de evaluación de seguros, lo que llamamos nosotros de riesgo neumológico, ¿no? Cuando debemos, tenemos que determinar la cantidad de pulmón que va a quedar en la poscirugía, la cantidad, la posibilidad de atelectasias laminares postoperatorio, lo cual va a impedir eliminar las secreciones y por ende las molestias respiratorias que son principalmente asociadas al dolor en los sitios operatorios, como por ejemplo las cirugías de vesícula, ¿no? La colecistitis o una cirugía abdominal X. Individuos, razones legales, discapacidad más que todo. Hay que evaluar los síntomas, sobre todo los de la obstrucción bronquial o restricción bronquial, o test de laboratorio normal. Mide el efecto de la enfermedad en cuanto a la función pulmonar. Pacientes que ustedes que han llevado reumatología, que están en tratamiento con metotrexate, o pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición con el uso de la nitrofurantoína, las cuales condicionan el engrosamiento de los intersticios pulmonares y por ende la fibrosis, que en algunos casos, felizmente, en cuanto a asociación de fibrosis y medicamentos, tiene cierto grado de reversibilidad. Metotrexate y nitrofurantoína. Estudio de pacientes con riesgo, pues
como les comentaba, ¿no? Nosotros dividimos los riesgos en grado 1, sin patologías asociadas, y se puede operar grado 2 en patologías sí asociadas, que también se puede operar, y en el grado 3, que el paciente tiene un alto riesgo de mortalidad y que finalmente va a ser la decisión del médico tratante para la posibilidad quirúrgica. Los riesgos preoperatorios, evaluar el pronóstico de la enfermedad, y es la evaluación antes de la actividad física, sobre todo en los pacientes asmáticos asociados a actividad física, ¿no? Deportistas, nadadores, futbolistas, etc. Muy bien, esta es la lectura de la espirometría, ¿no? Vamos a ver el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria en cuanto a volumen, en cuanto a el volumen residual lo vamos a medir con otro aparato que se llama el pletismógrafo. No lo va a dosar, por eso es que nosotros lo vamos a suponer. Indirectamente, pues vamos a medir las capacidades pulmonares, la capacidad vital, ¿no? Que es la suma del volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. La capacidad residual, pues también igual que el volumen residual, se mide de forma indirecta, pero la forma directa de hacerlo es a través de la pletismografía y la capacidad pulmonar total, ¿no? En total son 6 litros más o menos que manejamos nosotros. Y esas son las imágenes que nos damos. Así como el electro, pues da estas imágenes para que interprete el cardiólogo, también estas imágenes que nos dan la espirometría, nosotros tenemos que hacer la lectura. No, esto es lo mismo, ¿no? Vamos a medir volúmenes y capacidades. Indicaciones en salud pública, encuestas epidemiológicas, comparación del estado de salud de poblaciones que habitan en diferentes medios ambientales, la validación de dolencias subjetivas en los entornos ocupacionales o en el medio ambiente, la derivación a zonas de referencia, cuando por ejemplo son a nivel de las minas, sobre todo que están en las alturas, ¿no? Cuando tenía 40 años, pues yo iba a las minas, pues íbamos a 5.000 metros, que están casi a nivel de 5 metros sobre el nivel del mar. Muchas veces algunos colegas no toleraban la altura por el soroche y por la disminución marcada de oxígeno. Pues nosotros íbamos a hacer la evaluación de los mineros en la misma mina. Bueno, eso cuando tenía 40 años. Actualmente tengo más de 50, ya no voy. Generalmente pues, dejamos a los médicos jóvenes, y probablemente alguno de ustedes va a ir a hacer estos controles, ¿no? de enfermedad ocupacional. Íbamos con el otorrino, el traumatólogo, el rehabilitador, el odontólogo, la enfermera, el técnico y el neumólogo. Y pues nosotros veíamos que muchos no toleraban, ¿no? Y nosotros nos íbamos a la altura a hacer estas mediciones. Actualmente ya no voy, mucho riesgo para mí. Ya cuando son más de 50 ya hay que hacer un poquito, no ser un poquito tan aventado. Contraindicado, como les comentaba, la hemoptisis. No se puede pues, forzar al paciente a la presión positiva porque puede sangrar. El neumotórax no tratado disminuye la capacidad pulmonar por el efecto mecánico, ¿no? El efecto mecánico de la presencia de aire en la pleura va a impedir de que la medición de volúmenes pulmonares. Si el paciente tiene arritmia supraventricular, no es lo recomendable, ¿no? Porque estamos forzando a que la arritmia se incremente. Si hay una aneurisma tóraco-abdominal o cerebral, tampoco por el efecto de la presión positiva, al exhalar puede producir mayor presión en las arterias y probablemente romper el aneurisma. Igual en la cirugía reciente de ojo, en las cataratas, en los cuadros agudos, en los cuadros infecciosos, es difícil poder medirlo porque no nos va a dar los resultados. O sea, nosotros queremos, cuando hacemos la espirometría, obtener un resultado adecuado, ¿no?
una cirugía reciente de tórax o de abdomen tampoco. No, el paciente no va a colaborar y su capacidad vital forzada, perdón, y su volumen, volumen de aire corriente va a ser alterado. Eso se utiliza pues con una inspiración, cómo determinar la calidad, ¿no? Se dice con una inspiración máxima y tras de ello se hace un periodo de apnea que se contenga el aire y luego se expulsa todo el aire de manera súbita, enérgica y rápida hasta que se termine la expiración de forma paulatina y lenta. ¿No? Por eso cuando nosotros vamos, a veces los pacientes se ríen porque escuchan, toma aire profundo, dicen. Tome aire, conténgalo. Y sobre todo lo que pueda, sobre. Es la manera que nosotros guiamos al paciente. Entonces, eso tiene su respuesta, ¿no? Que es la mejor manera de cómo de hacer la prueba. Cuando dicen, toma aire profundo, es que hace la inspiración máxima, ¿no? Contenga la respiración, que es el apnea, y se prende la lucecita. Y le dice, bote todo el aire que pueda, son de manera súbita, y cuando elimina todo el aire, es el volumen expiratorio forzado, al primer segundo. El inicio de la curva debe ser súbito y sin melladuras. A veces cuando se presentan melladuras cuando hay cierre de la glotis o cuando hay la presencia de tos durante la prueba. Determinar si las indicaciones válidas están presentes. Al realizar la espirometría debemos exigir un esfuerzo máximo respiratorio con una duración no inferior a los 6 segundos. No olvides que si la prueba tiene menos de 6 segundos, la prueba es de mala calidad, que es lo que vemos en algunas clínicas, pues hacen la espirometría. Entonces, lo que notamos es de que las pruebas no son, o sea, le dan resultado de la prueba, pero las pruebas no son adecuadas, o sea, le decimos, no sirve, ¿no? Pero a veces los pacientes se fastidian porque ya gastaron su plata. Y una espirometría está más de 100 soles, entonces 100 soles para una prueba que no nos sirve, pues es una molestia, se han perdido 100 soles. Entonces hay que ser sincero y decir, porque si la prueba está bien o está mal, o si no puede hacerse una prueba adecuada. Pero el tiempo que se debe exigir como máximo es 6 segundos, ¿no? Eso va a dibujar una curva sin melladuras, cóncava y suave. Nosotros cuando vemos la espirometría vemos algunos criterios que vamos a ir viendo dentro de un momento para saber si está bien hecha la prueba o no está bien hecha la prueba. El final de la maniobra debe ser lento, paulatino, acabando en forma de meseta, de manera que el volumen final no sea superior a los 30 centímetros en los últimos segundos. Eso está normado. Pero hay que saber hacer la prueba y hay que saber cuándo comenzar y cuándo terminar. Las maniobras deben ser aceptables, reproducibles y homogéneas. La sugerencia es hacer 3 espirometrías para saber que la diferencia entre el volumen expiratorio forzado al primer segundo y la capacidad vital forzada sea menos de 200 centímetros. Eso significa que las pruebas son adecuadas y pues el paciente está haciendo la misma prueba. Porque si hay variaciones más de 200, significa que la prueba no está haciendo bien. Entonces, hay un puntaje de A hasta la E, ¿no? Si la prueba es adecuada o no es adecuada. Y eso, pues, esas lecturas nos dan a la máquina, la cual pues, debe tener pues, menos de 200 centímetros cúbicos de diferencia entre las 3 pruebas que se hacen, porque son 3. Se seleccionan para el archivo las 3 mejores curvas flujo-volumen, para lo que se seleccionan aquellas en que sea mayor la suma de la capacidad vital forzada y el BEF1. Lo máximo que se puede realizar son, o sea, en pruebas continuadas son 8, porque el paciente también se comienza a cansar, ¿no? Que es un problema. Entonces, ya de 8, ya las pruebas no son tan fidedignas porque el paciente ha exhalado forzosamente durante 8 veces y su capacidad pulmonar, el paciente se comienza a cansar y su capacidad pulmonar comienza a disminuir. Entonces, de esas 8 que son máximo, pueden seleccionar las 3 mejores, en las cuales hay una diferencial de 200. Y así, escogiendo las 3 mejores que están dentro de ese grupo, podemos hacer el informe, ¿no?
es lo que le comentaba, ¿no? Hay que ver la validez de los resultados. Malas pruebas son confiables, o sea, si se hace mala prueba, no entra en la, del estudio. Si se le va a la prueba, se le da el tiempo que es menos de 6 segundos, pues, y el volumen que se pierde, ¿no? Que es 180, más o menos de 180. Entonces, ya el que interpreta esto, pues sabe que ha habido algún problema en cuanto a la forma y proceso de la experiencia. Los datos de esfuerzo repetido, el nivel de esfuerzo, y el paciente tiene que colaborar. Hemos tenido problemas de muchas veces, en el Perú hay una disposición que el paciente tiene una imagen radiológica patológica y pues una espirometría con una capacidad vital forzada baja. El paciente debe ir a invalidez por neumoconiosis y debe recibir una pensión vitalicia. Así como los presidentes de la República, que felizmente ayer le han quitado la pensión vitalicia. Pero en los mineros sí, o sea, sí debe haber pensión vitalicia. Pero estos pacientes a veces son vendidos, son porque ellos saben de que si es una espirometría con una capacidad baja, les va a ayudar y a veces no quieren soplar. Ya nos ha pasado, ¿no? Y a propósito no soplan para que la máquina no los registre y no podemos tener un resultado adecuado. Son adrede. Muchas veces vienen con su asesor legal y ellos los instruyen, que le dicen que no sople para que finalmente vayan a pensión de invalidez. Lo que nosotros hacemos es nuestro trabajo, que es hacer las mejores pruebas y pues tenemos nuestro truquito para poder hacer exhalar al paciente y hacer una buena espirometría. Bueno, eso no lo saben los abogados de la contraparte, pero nosotros tenemos que hacer las pruebas según nuestra norma y pues lo más adecuado posible, ¿no? No podemos tampoco decir pobrecito, nuestra función es dar un resultado adecuado y ya los que interpretan eso son los que se encargan de dar sí o no la pensión en ese grupo de pacientes, ¿no? Verificar que el equipo está bien, todos los días debe ser calibrado. Y el informe debe tener la calidad, lo que les comentaba, la calidad del test realizado. Entre las 3 pruebas no debe haber más o sea, debe ser menos de 200 centímetros cúbicos de aire. Como les decía, hay bastantes tipos de espirometría, los que cesan volumen y los que cesan flujo, ¿no? Esas son las marcas que hay. Nosotros hemos usado el Espirotec para el sensor de volumen, hemos usado el Vitalograph para el sensor de flujo. Algunos otros yo los he usado, pero ha sido en periodos cortos para trabajos de investigación. Pero los dos que son los que les he comentado son los que más se utilizan. Este es en cuanto a la calibración, ¿no? Tiene que tener más de 3% de exactitud y hay que calibrar con una jeringa de 3 litros. Es una jeringa grande, es una jeringa que debe contener 3 litros de aire, ¿no? Se insufla y pues vemos si el aparato está calibrado o no, porque muchas veces se descalibra y no da unos resultados adecuados. Chequear pérdida de volumen para los espirómetros pues, sin presentar cambios luego de 1 minuto de realizar la prueba de chequeo, ¿no? Este es otro tipo de prueba que son chequeos trimestrales, la velocidad de los espirómetros de volumen. Debe estar a menos de 1.5 centímetros de presión de agua, ¿no? Y la temperatura del ambiente donde está el espirómetro y donde se realiza la prueba debe estar entre 17 grados centígrados y 40. O sea, sí se le puede hacer a pacientes con fiebre. Los espirómetros son estáticos y dinámicos. Hay 2 maneras, ¿no? Una que la hacemos directamente con el paciente con un clip nasal, ¿no? Y colocación del tubo directamente a la boca. Toma una inspiración total y antes de colocarse la boquilla para realizar el test, no contamina el sensor de flujo. El problema es que no mide el volumen de reserva respiratoria y el volumen total, ¿no? Ni flujos inspiratorios.
En cambio, pues el circuito cerrado, que es el que se hace en lo que nosotros llamamos la cabina telefónica, el sujeto está conectado a la boquilla antes de que la inspiración empiece, ¿no? El problema es que sí hay un riesgo para que el paciente se contamine, sobre todo cuando se sospecha de patología el COVID, por ejemplo, ¿no? Y es el problema que tenemos actualmente, ¿no?, para hacer la prueba de función. Porque pues al estar exhalando y al hacer el flujo respiratorio, si es un paciente con COVID, va a contaminar todo el ambiente y va a contaminar al médico que realiza la espirometría. La espirometría dinámica. El paciente, ¿cómo debe estar bueno, el chequeo se hace temprano, antes de comenzar las pruebas, ¿no? Hay que explicarle al paciente cómo se realiza la prueba y preparar al paciente. Nosotros le explicamos y le decimos cómo debe soplar, cómo debe estar ubicado, cómo debe colocarse el espirómetro en la boca, el tubo, el neumotacógrafo, ¿no? El paciente debe estar con la postura recta y cabeza elevada. Cuando inhala, tiene que inhalar completamente. La posición del neumotacógrafo en la boca y la exhalación con fuerza máxima para poder ser dosado por el equipo. El paciente está bien sentado, en forma sentado, ¿no? Con el tórax y abdomen vertical. Se usa un clip nasal para que no haya pérdida de aire a nivel de la nariz. Se inhala completamente, ¿no? Se coloca la pieza bucal para que haga la prueba de inspiración expiratoria. Hay que exhalar rápidamente, ¿no? Y mínimo se puede repetir 3 veces, máximo 8. Para tratar de detectar la capacidad vital forzada, la inhalación debe ser rápida. No tan forzada, pero sí lo que nosotros le decimos, tome aire profundo, ¿no? Al exhalar totalmente de forma más agresiva, con los labios bien sellados en la boquilla. Repetir las instrucciones como sea necesario, pues si hacemos la espirometría y el paciente lo hace mal, hay que nuevamente explicarle cómo se debe realizar. Igual, mínimo de 3 maniobras y no se requiere más de 8 porque el paciente se cansa. Hay que ver la reproducibilidad del test, no sé si se puede repetir y no olvidarse pues, de los 200 centímetros cúbicos necesarios entre las 3 pruebas. De igual manera podemos hacer el dosaje de volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Que es el volumen de aire que puede ser forzadamente expirado durante el primer segundo en la maniobra expiratoria forzada, que es cuando dice, sopla con fuerza, le decimos. Sopla, y lo repetimos. Es gracioso porque cuando hacíamos las clases presenciales, los alumnos se reían porque nosotros le decíamos al paciente, sopla, y repetíamos, ¿no? Y el paciente exhalaba, tratando de que la prueba sea lo más adecuada. Lo gracioso era que algunos colegas gritaban, algunos colegas, pues, ahora pues lo hacemos menos, ¿no? Tenemos que pedirle, para hacer la espirometría hay que pedirle la prueba rápida del COVID, aunque digan que no sirva mucho, pues al menos tenemos una medida, porque es difícil hacer estudios epidemiológicos con el hisopado, el PCR, ¿no? Ese es para diagnóstico. Lo que pasa es que las pruebas rápidas fueron mal manejadas, ¿no? Y las pruebas rápidas realmente no son diagnósticos, son estudios epidemiológicos, ¿no? Como ustedes ya deben tener conocimiento de esto a raíz del COVID, ¿no? Entonces, no queremos que el médico o el colega pues se infecte, ¿no?, con el COVID cuando hace la prueba de espirometría. Y es así como tenemos la curva, ¿no? Vamos haciendo la curva. Aquí manejamos el volumen expiratorio forzado, ¿no? Y acá la capacidad vital forzada. Tratando de que la prueba sea en 6 segundos, ¿no? Para que una prueba sea adecuada. Y vamos acá midiendo el volumen, cómo va aumentando en el tiempo. El 2575 es una prueba que, pues, capaz ustedes la han explicado en fisiología o
algunos en semiología, antes nos servía de medida, ¿no? Decíamos que muchas veces no podíamos detectar el asma bronquial con las pruebas funcionales en los asmas intermitentes leves, perdón, intermitentes o persistentes leves, como ustedes ya han visto en su práctica. Y decían de que pues, podíamos usar el 25-75 de segundo, ¿no? Donde podíamos encontrar alteraciones en función de porcentajes de 100%, 80%, 60%, 50% y 35%. El problema del 25-75 es de que puede ser voluntario, o sea, en el tiempo de 25-75 de segundo, nosotros podemos exhalar más o exhalar menos, o sea, esa parte es voluntaria y pues puede dar resultados falsos positivos. Algunos lo aplican en niños, o sea, entre 5 y 14 años, y algunos, los mexicanos todavía siguen haciendo algunos estudios con el 25-75, pero, o sea, no es un indicador, ustedes lo van a encontrar en las lecturas, y pues no es un indicador de diagnóstico de la enfermedad y de manejo. El problema es que es voluntario, o sea, eso se puede manejar de forma voluntaria, no es... Ah, perdón, pero me salté acá. Aquí estábamos. No, en las curvas medimos pues el pico flujo, que es el PEF, ¿no? Que son medidas más que todo de fuerza, ¿no? De la aspiración, que se hace con un flujómetro, ¿no? Lo mide el espirómetro también, pero más lo utilizamos con el flujómetro porque hacemos la medida diurna y nocturna, ¿no? Que es un aparato que es pequeño, es como una con un cilindro pequeño, ¿no? En el cual podemos medir el flujo matutino y vespertino, y hacemos la variabilidad pues, de porcentaje para seguimiento, por ejemplo, en un paciente asmático, ¿no? Cuando va a desencadenar la crisis, cuando generalmente pues, los valores de flujo nocturno tienden a variar más del 10%. Claro, no vamos a estar haciendo espirometrías a la persona en la mañana y en la noche, sino los flujómetros son más operativos, ¿no? Entonces hay varias medidas, el FES 50, el FES 75, finalmente la capacidad vital forzada, que sí es lo que nos interesa para el manejo de espirometría. Como ven, lo usamos inicialmente, cuando hacemos la lectura, leemos el BEF1, de ahí leemos la capacidad vital forzada y finalmente leemos la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, que es el índice de Tifenot, ¿no? El índice de Tifenot pues es la lectura, es esta relación. Siempre es el volumen de aire que el paciente exhala en un segundo como porcentaje del volumen total de aire que el paciente exhala, que es el tercer parámetro que hacemos en la lectura, ¿no? Vemos la relación del BEF1 sobre la capacidad vital forzada en un periodo de 6 segundos. Todo el volumen que exhalamos va siendo medido, ¿no? Y es la medida que ustedes veían en las prácticas de fisiología, ¿no? Cómo se va realizando la curva. Esta es una curva normal, pero vamos a encontrar otras curvas diferentes. La curva normal es esta, pero cuando un proceso digestivo, la capacidad vital disminuye, entonces se va a hacer una curva más pequeña. Eso lo vamos a encontrar en pacientes con fibrosis pulmonar, por ejemplo. En pacientes con fibrosis pulmonar vamos a encontrar una curva pequeña. ¿Por qué? Porque la capacidad vital va a estar disminuida. Es diferente a los procesos obstructivos, que no vamos a encontrar la meseta, sino vamos a encontrar una meseta más aplanada. ¿Por qué? Porque como hay obstrucción de la vía aérea, el aire va a exhalarse más lento y más sostenido, por eso la curva se alarga y es menor, ¿no? Eso sucede pues, en los pacientes con asma bronquial o con EPOC, ¿no?
donde hay procesos obstructivos que pueden ser leídos con estos patrones comunes espirométricos. Más o menos todos los consensos van ahí. No, esto no ha variado mucho. O sea, estas pruebas pues se hacen ya hace muchos años, ¿no? Entonces, los valores de los predichos coinciden en distintos estudios, ¿no? Nosotros utilizamos el ATS y lo seguimos utilizando hasta ahora y no ha variado, ¿no? Y cada 5 años hacemos la capacitación, pero siempre mantenemos los valores. El porcentaje del predicho de la capacidad vital el 80%, el BEF1 el 80% y el índice de tifenol el 70%. La ATS pues nos sugiere que consideremos el 75% como posibilidad de tener una patología respiratoria, ¿no? Y que no esté dentro de los parámetros normales. ¿Cuándo es normal? Pues cuando la capacidad es normal, el BEF1 y el índice de tifenol son normales. Obstructivo, la capacidad es normal, porque no es un problema de pulmón, es un problema a nivel bronquial, entonces afecta el BEF1. Por lo tanto, si hay una alteración del BEF1, el índice de tifenol va a estar alterado. En los patrones restrictivos, la capacidad vital forzada va a estar disminuida mientras el BEF está normal, porque no es un problema de tubo, es un problema de tejido. Y la correlación va a ser normal. En la fibrosis pulmonar tenemos eso. Y el mixto cuando tenemos un trastorno restrictivo obstructivo, ¿no? Capacidad vital forzada baja, BEF1 bajo, y por lo tanto el índice de tifenol va a ser bajo. Tenemos que ver, como le decía, pues si está bien o no, ¿no? Debemos tener una inspiración máxima cuando se hace la prueba, ¿no? Y de ahí una inspiración forzada. No tos, porque altera la curva. No hay que vacilar en el primer segundo, hay que hacer una prueba sostenida. No debe registrar de pérdida ni obstrucción bronquial. No debe haber un paciente con por ejemplo, un asmático en crisis, ¿no? Es una mala lectura. Muchas veces, y eso nos ha pasado que a los pacientes que tienen un cuadro asmático, como hacen, por ejemplo, en los hospitales solidariales, hacen la espirometría. Y obviamente va a ser este resultado alterado, ¿no? El volumen extrapolado, que es la pérdida de aire cuando uno sopla, por eso se le coloca el clic nasal, porque a veces hay pérdida del volumen extrapolado cuando la boca no está bien cerrada con el neumotacógrafo para la inspiración y exhalación, o por la nariz. Hay que ver que no sea menos del 5% de la capacidad vital forzada. El esfuerzo máximo en la maniobra. Y de acuerdo a eso, pues puede ser de 3 a 8. Si lo hacen en 3, no hay ningún problema. Pero si lo hacen en 5 terminamos, pero no más de 8, que es lo que se pide, ¿no? Las curvas, ¿no? Las curvas deben ser secuenciales, ¿no? El paciente tose y la curva hace una melladura. Entonces, este espirograma no es aceptable. Muchas veces hay que ver el resultado de la prueba y ver el espirograma, a ver si está correcto o no. Cuando se cierra tempranamente, probablemente es un cierre de la glotis. Uno exhala y cierra la glotis, entonces el tiempo se acorta y la curva se comienza a aplanar antes de los 6 segundos. Estos son los patrones, ¿no?, que siempre encontramos, que es normal, el patrón obstructivo o el patrón no obstructivo o restrictivo, ¿no? Que es lo que justo estábamos conversando. Estos son ejemplos de cómo podemos encontrar patrones espirométricos tanto normal como alterados. Lo que les comentaba, ¿no? El patrón restrictivo, ¿no? La capacidad pulmonar total pues está alterada en fibrosis, en problemas de cirugías, ¿no? Los mineros, los problemas que pacientes que tienen amputación. El tórax que está rígido, deforme, ¿no? Los músculos, trastornos de músculos respiratorios, ¿no? Miastenia gravis. Entonces, podemos encontrar estos trastornos, ¿no?
Lo que le comentaba el PEF, ¿no? El PEF es una medida adicional que lo detecta el espirómetro, pero preferimos el flujómetro que es maniobrable y pues uno se lo puede llevar a casa. Es barato, es portátil, es sencillo y da resultados sin alteración de tipo obstructivo. La variabilidad del ritmo circadiano, ¿no? Acordándose que el asmático tiene tendencia no por el aumento broncoconstrictor, sino por la disminución del efecto broncodilatador. En la noche las catecolaminas caen, ¿no? Por lo tanto, los valores del flujómetro en la mañana y en la noche son diferentes. Más es en la mañana y menos en la noche. Pero basta que hay una variabilidad más del 10%, pues hay que pensar de que el paciente puede estar yendo a un cuadro obstructivo por una crisis asmática, ¿no? Así se hace la lectura en el día, en la noche, en el día, en la noche, y es como nosotros vamos haciendo las medidas, vamos viendo de que no haya una mala evolución del paciente, ¿no? Sencillamente, pues, podemos determinarlo, ¿no? Y podemos dar el tratamiento en el tiempo adecuado. Muy bien. Hasta ahí es la prueba espirométrica. En esa segunda parte es la lectura espirométrica. La segunda parte es que nosotros usamos de diagnóstico son las mediciones del problema de la difusión de los gases, ¿no? El intercambio CO2-oxígeno que se realiza entre el hematí y el alveolo cuando existen problemas a nivel del intersticio o a nivel pues, de todo el tejido que cubre pues, donde se realiza el intercambio gaseoso, nos va a dar una definición de trastorno de difusión. Y eso es un problema que puede ser medible, ¿no? Con la siguiente prueba que vamos a ver a continuación. Esa es la definición, ¿no? Que ya la conocemos, ¿no? Que lo han hecho en bioquímica, en química, bioquímica. Es las moléculas de un gas que se mueven de una mayor presión a una menor presión, que es el principio fundamental del intercambio gaseoso. ¿Cuál es la prueba que nosotros usamos? El test de monóxido de carbono, que es lo que nos piden los reumatólogos. A cada rato nos paran pidiendo estas pruebas. Esta prueba mide qué tan efectivo es el pulmón para pasar gases de monóxido de carbono o siendo el pulmón a la sangre. No es invasiva. El problema es que el equipo es costoso. Hay que estar comprando constantemente las columnas el balón para las columnas de monóxido de carbono y se gastan rápido. Entonces hay que estar pendiente, pues mandando, como se acaba rápido, hay que estar mandando cartas para que lo vayan robando. El equipo es costoso, eso es verdad. No solo lo tenemos y lo utilizamos, pero se gasta rápido, entonces hay que definir bien a qué pacientes hay que hacer. Da un diagnóstico diferencial, como vamos a ver, entre el asma y EPOC, y nos va a medir el grado de incapacidad. Sigue para la evaluación y seguimiento de patologías que afectan el pulmón. Evalúa y hace seguimiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se trata de buscar la diferencial entre bronquitis crónica, enfisema y asma. Muchas veces nosotros no podemos diferenciar un paciente asmático con un paciente con EPOC. Evalúa la afección pulmonar y, como les comentaba, ¿no? Las enfermedades del tejido cognitivo, como por ejemplo la fibrosis pulmonar secundaria, artritis reumatoide, esclerosis sistémica progresiva o lupus, son las entidades que en los cuales los reumatólogos nos envían las interconsultas para, dentro de sus protocolos de manejo con inmunomoduladores, pues parte de ello es la funcionabilidad pulmonar, ¿no? Tiene una buena difusibilidad, pues el monóxido de carbono, por eso es que es indicado en en estas patologías para el diagnóstico. Evalúa enfermedades cardiovasculares,
predice la desaturación arterial durante el ejercicio de pacientes respiratorios. Evalúa la difusión e incapacidad. Es casi similar a la espirometría, pero está enfocado más que todo en la difusión, ¿no? El otro mide volúmenes de flujo y esto mide difusión. Evalúa la posible afectación pulmonar por agentes quimioterápicos u otros fármacos, metotrexato, nitrofurantoína. Evalúa los pacientes con las enfermedades pulmón-riñón, que es lo que se llama la hemorragia pulmonar, ¿no? La poliangitis microscópica, por ejemplo, ¿no? Que está dentro del grupo de la vasculitis. En estos pacientes se le coloca monóxido de carbono y se les encierra en una cabina, ¿no? Que es una cabina que parece las antiguas cabinas telefónicas. La forma más común de realizar la prueba es respirar por la boquilla, luego retener la respiración durante 10 segundos y finalmente eliminarla. Es un poquito más tedioso, hay que tener más cuidado y hay que enseñarle bien al paciente para que no se pierda el monóxido de carbono. Tiene que contener la respiración durante 10 segundos. Y hay algunos que no lo contienen y lo eliminan antes, entonces la prueba no sale adecuadamente. El valor del test de difusión, que muchas veces usted ha escuchado hablar del DELCO, depende del sexo, la edad y la talla del paciente, ¿no? Y tiene algunos parámetros de corrección. Los valores obtenidos deben compararse con unos valores de referencia predichos, cuyas ecuaciones se muestran a continuación. Esa es para hacer la lectura del resultado, ¿no? Que es diferente en hombres y mujeres, talla, edad, sexo. ¿Qué factores alteran la prueba? Son los cambios en el volumen alveolar y en la concentración de hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es un transportador del oxígeno, y si hay poca hemoglobina, pues definitivamente el resultado va a ser alterado, y no necesariamente por un trastorno de la difusión propiamente dicha, sino por déficit del transportador. La medición del DELCO sea afectada por el volumen alveolar, los cambios que pueden ser debidos a una mala realización de la técnica, ¿no? Es un esfuerzo inspiratorio insuficiente o que realmente esté disminuido. Y le repito, hay que enseñarles a hacer la prueba, ¿no? Para que sea medida adecuadamente. La anemia es un problema, pues, ¿no? Igual que la poliglobulia. Disminución de la difusión y la poliglobulia un incremento. Se considera que una disminución de la concentración de hemoglobina de 2.5 a 3 gramos por ciento reduce el valor en un 10%. Ese es el problema, o que tenemos con las poliglobulias en altura y las anemias, ¿no? Que lo vemos muchas veces en pacientes que tienen una hemoglobina menos de 10, ¿no? Tiene sus valores de lectura, ¿no? Se considera normal, ligero, moderado, grave, muy grave. Eso nos va a dar el patrón, ¿no? Para saber qué tanto tiene el problema en cuanto a la difusión de gases en el intercambio oxigenatorio. La contraindicación sobre la toxicidad del monóxido de carbono. Niveles peligrosos de saturación de la hemoglobina sin oxígenos. Siempre tenemos que tener un balón de oxígeno al costado, ¿no? No se puede ser así nomás la prueba. Contraindicaciones relativas. Si el paciente pues tiene confusión mental, no va a colaborar. Si el paciente tiene coordinación muscular que impide realizar la prueba, como la miastenia gravis, por ejemplo, o incapacidad adecuada para obtener o mantener el labio en la boquilla del instrumento, pacientes que pues no colaboran y es difícil manejar la respiración, tampoco no nos va a dar un resultado adecuado. Una comida grande, una comilona, decimos nosotros, o el ejercicio vigoroso antes del test, fumar 24 horas antes de la prueba puede tener un efecto directo sobre el DELCO, independiente del efecto de la hemoglobina, ¿no? Con monóxido de carbono. Volúmenes pulmonares disminuidos no rendirán resultados válidos de la prueba, nos da falsos positivos. El problema, pues, tenemos con los pacientes con EPOC, que son fumadores crónicos. Esos fumadores son adictos, ¿no? Que muchas veces decirle que deje de fumar las 24 horas de la prueba es pues todo un reto para el paciente. Porque la adicción es difícil de manejar, no es que no se lo pueda decir.
Cuando está disminuido en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, fibrosis quística, ¿no? La de los jóvenes con bronquiectasis y las bronquiectasias propiamente dichas. Acuérdense que funcionalmente el EPOC y la bronquiectasia son similares funcionalmente, pero semiológicamente las bronquiectasias se parecen al asma, pero funcionalmente se parecen al EPOC. Son trastornos no reversibles, ¿no? El asma sí es reversible, el EPOC y la bronquiectasia no son reversibles. ¿Qué otra cosa produce el descenso del DELCO? Enfermedad pulmonar intersticial, la neumoconiosis, ¿no? Que hablábamos nosotros, ¿no? Cuando no podemos definir un diagnóstico y una invalidez, pues. La alérgica extrínstica, que es la que nosotros llamamos la fibrosis pulmonar idiopática, ese es un término pues europeo. Fármacos como la bleomicina y amiodarona que pueden producir fibrosis pulmonar y alteración del DELCO. Sarcoidosis es una enfermedad rara, ¿no? Que generalmente la vamos a ver en el sur de América, Chile y sobre todo Argentina. Son pocos casos que hay en el Perú. La histiocytosis X, ¿no? Que es una enfermedad que parece al EPOC, ¿no? Que son las presencias de quistes pulmonares y algunas bulas, ¿no? Que dependiendo de la edad, pues, Hans Schuller en la infancia y histiocytosis X en la adultez. La linfangioleiomyomatosis, que tiene, pues, la característica de tener los neumotoras a repetición, pues también es otro problema en cuanto a la capacidad de difusión, ¿no? Por destrucción de los sacos alveolares. Y la fibrosis pulmonar propiamente dicha, ¿no? Que es la que más se hace, en la cual más se hace la lectura. El problema reumatológico con afección pulmonar, lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, la polimiositis, la dermatomiositis, todas las clases de vasculitis, Wegener, polinigitis microscópica, ¿no? Y que son los pacientes que hacen edema agudo de pulmón y hemotisis con caída del hematocrito. Producen pues problemas de descenso del DELCO. La enfermedad de Wegener y el Schur-Strauss, que son los aparentes asmas bronquial que entran en el diagnóstico diferencial, que no remiten en forma convencional con el tratamiento con inhaladores. Infarto agudo de miocardio, estas son patologías cardíacas que ustedes están fresquitos. Infarto agudo de miocardio, estenosis mitral, hipertensión pulmonar primaria, que es bien raro, son casos bien raros cuando son primarios. Generalmente son secundarios, edema agudo de pulmón y el TEP. Algunas otras enfermedades asociadas a anemia, ¿no? Sobre todo, pues, sí son problemas hematológicos, pues, de médula. La insuficiencia renal crónica, que es la que no secreta la eritropoyetina, los pacientes con hemodiálisis, los fumadores, la ingesta aguda o crónica de alcohol, el alcoholismo también, la adicción a marihuana o la cocaína y la bronquiolitis obliterante. Son algunos datos adicionales en los cuales pueden producirse el descenso del DELCO. Y hablábamos pues de que esto nos servía de diagnóstico diferencial. En quienes aumenta en el asma, en las enfermedades de altura que cursan con policitemia, la hemorragia pulmonar, es hemoptisis, enfermedades asociadas con aumento del flujo del sanguíneo pulmonar, el sangre izquierda-derecha, ¿no? Y la presencia del ejercicio. Hay que pedirle que el paciente repose. Mínimo, son 6 horas como mínimo, que no haga ejercicios, de ningún tipo. Otra prueba diagnóstica que se hace es la pletismografía, ¿no? También se hace en una cámara cerrada, donde usamos tenemos que tener una adecuada presión dentro de la cámara, un hemotacómetro que se coloca a la boca, una cantidad de volumen que está dentro del ambiente, ¿no? En una cabina herméticamente cerrada. Tenemos 2 en el servicio. Uno no está funcionando bien, pero el otro está operativo. Que es esa cabina, ¿no? Donde se pone al paciente encerrado y acá hacemos la lectura, ¿no? De lo que el paciente va a respirar, ¿no? Y damos
Vemos los resultados. Es el método funcional más exacto para determinación de volúmenes pulmonares. ¿Se acuerdan que con la espirometría no podemos medir volúmenes residuales? Para eso nos sirve esta prueba. Puede ser útil para hacer la cuantificación de un pulmón no ventilado, atelectasis, ¿no? ¿Por qué es esto importante? El diagnóstico de enfermedad restrictiva está basado en la capacidad pulmonar total, que no la tenemos porque tenemos que tener la capacidad residual. La hiperinflación tiene implicancias en el diagnóstico de EPOC. Pero tiene pues el efecto independiente de los síntomas del EPOC, ¿no? Sobre todo en los pacientes con enfisema. Muy bien. Creo que hemos hecho la primera parte. Exacto, 12 del día. Esa es la primera parte. Es una prueba de funcionalismo pulmonar. Ahora vamos a pasar a las pruebas al estudio de imagenología. Inicialmente con la lectura de la radiografía y luego a ver imágenes típicas de patologías pulmonares, que es lo que vamos a ver, lo que van a ver ustedes en estas 2 semanas, que bueno, ya lo están viendo, ¿no? En estas 2 semanas que vienen. Entonces, esa es la primera parte de la charla. Ahora vamos a comenzar. Muy bien, vamos a hacer una clase, una revisión rápida de las lecturas radiográficas, un poco más específica la parte pulmonar, y de ahí vamos a ver las imágenes, que es lo común que vamos a ver. Esta es una clase cortita. El paciente tiene que estar en posición pegado hacia el aparato que no va a registrar la lámina, en una posición, la lámina, la placa no va a tomar una posición posterior anterior, ¿no? O una placa lateral. Uno tiene que inspirar para que los diafragmas caigan y que las costillas tiendan a horizontalizarse, de tal manera que nos pueda dar una imagen clara de la radiografía del tórax. Esta es una buena técnica y esta es una buena técnica para la parte lateral. Cuando nosotros decimos radiografía lateral, generalmente toman la radiografía lateral derecha. Con los brazos abiertos para que no se vean las escápulas, ¿no? Y nos permita ver el pulmón. En algunas personas le tomamos, estos son anteriores, ¿no? Que es lo convencional. Pero en algunas personas que no se pueden movilizar, tomamos las anteroposteriores. El problema de las anteroposteriores es que pues el tamaño del corazón se va a ver más grande, porque las posteriores se realizan a 1,80 m de distancia, en cambio las anteroposteriores es a 1,20 m, y nos va a producir algunas visiones que hay que tenerlas presentes cuando se hace la lectura de las placas anteroposteriores. Esa es la diferencia del mismo paciente, ¿no? No hay magnificación de las imágenes, como sucede en las anteroposteriores. Y lo otro, pues la escápula no molesta. No hay por decir la escápula. Entonces aquí a veces perjudica la visión del parénquima pulmonar. Pero pues la posterior anterior es la convencional, la anteroposterior la tomamos en los pacientes postrados, que no podemos, ni modo, no hay manera de cómo no hacerle la radiografía. Y el otro grupo de personas que se hacen las radiografías anteroposteriores son los niños. A los niños se les hace el anteroposterior, ¿no?
Esta es la forma como se debe realizar una radiografía de tórax para que pueda ser leída de manera adecuada, ¿no? Como el paciente, la posición del paciente. Y le faltan los brazos cruzados, ¿no? Los bordes externos de las clavículas equidistantes, ¿no? En la espina de la columna vertebral. Si está equidistante, la radiografía es central, entonces es adecuada, ¿no? Cuando el paciente, la placa está botada, pues hay una desigualdad y alguna zona pulmonar se ve más oscura que la otra. Eso se informa como radiografía botada. La radiografía debe hacerse en inspiración, en la cual vamos a observar las 6 arcos costales anteriores y los 10 posteriores, ¿no? Que se hacen en la lectura. Los anteriores se hacen mirando las cosillas que vienen de afuera hacia adentro, ¿no? Solo se pueden ver 6 para tener una placa adecuadamente inspirada. Cuando solo vemos 5 cosillas, 5 arcos costales anteriores, pues decimos que es una placa inspirada, o cuando vemos menos de 10 arcos costales posteriores. Entonces tiene que estar central y tiene que estar en inspiración, ¿no? Porque no puede producir este efecto, ¿no? Es la misma placa y es en una expiración. Entonces, como ustedes verán, no vamos a tener una lectura adecuada. Mucha gente pues agarra y dice, pues hay atelectasias, hay fibrosis, y no es así, ¿no? No es así. Es sencillamente, basándonos en esos puntos, vemos que la placa no es la más adecuada, ¿no? Y pues por lo tanto la lectura no es la más válida, ¿no? Vamos a ver el corazón grande, vamos a ver un hilo anormal, vamos a ver una anormalidad del mediastino que no hay, ¿no? Aparentemente hay lesiones con incremento de la densidad en la base del pulmón, ¿no? Cual nos puede llevar a falsos diagnósticos de una mala interpretación, ¿no? De la radiografía. Neumonía, a veces lo mencionan, ¿no? Bueno, como ustedes ya han hecho la radiología, estas son imagenología, pues, ¿no? Estas son las ubicaciones de las anatómicas que vemos en la radiografía, ¿no? Esto usted ya lo conoce. Las zonas de los ventrículos, las aurículas, la salida de los vasos sanguíneos, la vena cava superior, ¿no? Igual, ¿no? Como podemos ubicar en el espacio, ¿no? Sobre todo para determinar que puede haber alguna patología, y eso se hace en la lectura de las imágenes, ¿no? Dependiendo de la zona donde vamos a encontrar las venas y las arterias, pues, vamos a definir aneurismas, o vamos a definir engrosamiento de las venas o de la aorta torácica descendente. Eso lo metemos en la lectura, ¿no? Recordando que pues podemos ver engrosamiento vascular, ¿no? Hasta la zona media. En el tercio externo generalmente no debe haber engrosamiento vascular. Eso significa que hay una patología, que puede ser por lo que vemos en una vasculitis, en una infección micótica como la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estas prominencias ciliares pues no deben pasar la línea media, pues pasando la línea media son patológicas. ¿No? Igual, acá no debe haber tanta prominencia como vamos a ver posiblemente en los signos de los dedos, ¿no? Que son prominencias vasculares, pues que hacia las zonas inferiores, ¿no? En los cuales pues, muchas veces está asociado a problemas de vasculitis, ¿no? Cuando es bien marcado. Pero, hay que tener una placa adecuada, ¿no? Para retirar la posibilidad de atelectasia o de condensación. Ver pues la presencia de ganglios, engrosamientos ganglionares con linfoadenopatías, ¿no? O engrosamiento vascular, ¿no? Esos son los hilos pulmonares bilaterales, ¿no? Como les repito, no debe pasar la línea media, ¿no? Ya cuando pasa la línea media es que algo está sucediendo adicional a, ¿no? Vemos en vasculitis, sarcoidosis, ¿no? Entonces,
esas patologías. En una placa posterior anterior, pues el índice debe ser la mitad de la medida, ¿no? del parénquima pulmonar. En la práctica nosotros medimos la palma, ¿no? No tenemos una regla en la mano, medimos nuestra palma y medimos pues, el índice cardíaco, que debe ser similar a la estructura del tejido pulmonar, que está paralelo a la base más engrosada del corazón. Es 50% lo normal. Cuando eso es más del 50%, hay que empezar una patología de tipo cardíaca. Nosotros manejamos la patología pulmonar y le decimos, señora, pase por un chequeo por su cardiólogo, ¿no? Y ahí nosotros cumplimos con ello. Nosotros nos enfocamos en la patología pulmonar. Igual para los mediastinos, pues el mediastino anterior, el medio posterior, donde están, como van a ver seguro en estos días, cada zona del mediastino tiene su determinada patología. Aquí están, en la zona media está el corazón, que es el que limita toda la zona del mediastino, y vamos a encontrar patología de grandes vasos, patología de ganglios y la patología cardíaca, ¿no? En la posterior, las patologías morales, ¿no? El linfoma, por ejemplo, ¿no? Neuroblastoma, y las anteriores asociadas al timo, los timomas y pues los cánceres, ¿no? de los tejidos aberrantes. ¿No? Ese es el pulmón, ¿no? Que es lo que vemos en forma regular, ¿no? Hay que ver que los senos costodiafragmáticos terminen en punta, porque cuando no terminan en punta significa que algo está sucediendo. Si comienzan a hacer una curva, significa que hay derrame pleural, y ese es el famoso índice de Damasó. Pero si termina en forma en ángulo recto de 90, significa que es un derrame pleural crónico o un engrosamiento pleural, ¿no? Como sucede en las llamadas paquipleuritis. Uno cuando tiene el bordamiento del seno costodiafragmático, a veces y tiene pues una imagen rectangular, hemos visto, a veces se aventuran en meter la aguja. Y cuando meten la aguja, pues no encuentran nada, realmente, porque es una pleura crónica engrosada y no hay nada de líquido. Entonces hay que diferenciar. Los que hacen curva de Damasó generalmente son derrames pleurales, y los que hacen líneas horizontales en ángulo de 90, vertical horizontal en ángulo de 90, pues son patologías crónicas, ¿no? Paquipleuritis, y ahí no hay líquido, entonces no hay necesidad de hacer una punción. Les comento eso porque a veces llegan algunos informes radiológicos que dicen lesión pleural, ¿no? Y lo primero que hace uno es punzarlo, ¿no? No debería ser así. Ver la disposición de los diafragmas. Acuérdense de que el hígado está hacia la derecha, ¿no? Y pues hace la prominencia del diafragma con respecto al lado izquierdo, se encuentra más elevado. Esta es la medida de los semidiafragmas, ¿no? Como debemos ver una radiografía en la cual pues, en relación a la posición a la disposición de los semidiafragmas. El derecho siempre va a estar más elevado que el izquierdo, por la presencia del hígado justamente. Entonces vamos a ver por sectores, ¿no? Nosotros hablamos por lóbulos pulmonares. Hacia la zona superior podemos encontrar el lóbulo superior, tanto en la forma posterior anterior como en la forma lateral, ¿no? Aquí vamos a ubicar las lesiones. Generalmente en la zona que prefiere mayor concentración de oxígeno, que es la ápico posterior, que son a ese nivel, vamos a encontrar la patología tuberculosa, igual acá, ¿no? A nivel apical y posterior. En la zona anterior, que es la zona vascularizada, que es acá en la parte anterior de la imagen, vamos a encontrar la patología neoplásica, porque es la zona que tiene más vascularización. Igual en el lóbulo medio, pues, ¿no? Delimita toda esta zona de la parte posterior anterior. Sí hay que ver que las patologías del lóbulo medio
tienden a borrar el reborde del corazón. Si no lo borran, son del lóbulo inferior, ¿no? Aquí también en la radiografía lateral, la zona triangular del lóbulo medio es donde encontramos la patología. Los síndromes del lóbulo medio son obstrucción, porque aquí está la salida ganglionar. Donde vemos esto, vemos en tuberculosis, linfomas, ¿no?, que obstruyen la salida, por lo tanto, producen una telectasia, el síndrome del lóbulo medio o una neumonía. Para el lóbulo inferior, igual, pues ocupa todo el espacio y no se olviden de que cuando hay una condensación, pues no borra la silueta cardíaca. Eso está en la parte de atrás, por lo tanto se ve el reborde del corazón y pues la lesión, ¿no? Y en la radiografía se ve la lateral, se ven las lesiones en la parte posterior. Me triángulo del tercer nivel. En cuanto al lado izquierdo, pues el, el lóbulo superior confunde, porque la imagen del lóbulo superior donde se incluye la língula, es casi todo el lado izquierdo, no se ve, salvo la parte basal, donde está el seno y la base del diafragma. En el lado derecho podemos encontrar, el izquierdo, perdón, vamos a encontrar igual. En ese sentido hay un tronco común áfico posterior donde se localiza la tuberculosis y en la zona anterior donde se localiza los problemas neoplásicos. Lo que en el lado derecho se llamaba pues lóbulo medio, aquí vamos a encontrar la língula superior y la língula inferior, ¿no? Y todo eso en un solo bloque. Finalmente, pues en el lóbulo inferior, por eso es difícil, cuando nosotros vemos la patología del lóbulo izquierdo, podemos definir a qué nivel está, porque a veces se superpone, ¿no? Y en el lóbulo inferior, pues también vamos a ver, igual que en el lado derecho, pues es que no debería abordar la cirugía del corazón, ¿no? Entonces, podemos ver y sospechar de que la lesión en el lado izquierdo y que se ve a nivel en un triángulo basal, ¿no?, en la radiografía lateral. Muy bien, creo que esa es la última radiológica y ahora vamos a ver las imágenes patológicas en nuestro día a día, que es lo que vamos a ver hasta el término de mes. Vamos entonces a ver la última parte.
Doctor Suárez. Ah, disculpe. Sí, ya me di cuenta ya. Sino que a ver, voy a repetir. La radiografía es un examen general, ¿no? Nos va a dar un diagnóstico de una patología pulmonar, pero no nos va a ayudar mucho en cuanto en el diagnóstico diferencial. Por eso es que nosotros utilizamos en segundo punto la tomografía de tórax, ¿no? Que esta puede ser sin contraste, ¿no? Sobre todo para patologías de tipo fibrosis pulmonar, y la tomografía para ver actividad de enfermedad, por ejemplo, cáncer, ¿no? Siempre nosotros que pedimos una tomografía de tórax con contraste pensamos en la posibilidad de cáncer. En la ecografía, lo que les comentaba, en la ecografía pulmonar a raíz del COVID y la imposibilidad en España, es la imposibilidad de poder tener una tomografía accesible en la zona donde pues trabajan algunas personas. Se está utilizando la ecografía, en la cual pues nos da 4 tipos de lesiones. Y los estudios que se están realizando actualmente pues, de ecografía pulmonar son muy interesantes para el diagnóstico de COVID, ¿no? Por ecografía pulmonar. Para nosotros nos sirve para realizar la toracocentesis y ubicar las zonas de lesión con una aguja. Podemos llegar a la zona siendo guiada por la ecografía y poder hacer la punción. Las gamografías pulmonares la utilizamos para cuantificar lesión pulmonar. Cuando no podemos hacer una espirometría, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemoptisis o en los pacientes que tienen un aspergiloma o un quiste hidratídico, y el paciente va a hacer resecado del pulmón. Entonces la gamografía nos da porcentajes, que es la gamografía pulmonar cuantitativa, o sea, va a ver la cantidad de pulmón remanente, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros hacemos el riesgo quirúrgico del paciente. El PET scan lo usamos cuando queremos, no solo, y es un scan, es un escaneo. Es cuando nosotros tenemos una patología oncológica pulmonar y queremos ver si es que definir el estadio M1, M2 de metástasis en cáncer, lo cual no solo nos va a dosar en pulmón, sino nos va a dosar a nivel general, donde podemos encontrar una metástasis o no encontrar una metástasis, ¿no? También lo usan para otras especialidades, ¿no? Pero nosotros en pulmón, cuando tenemos un paciente con cáncer, también lo utilizamos. La resonancia magnética la usamos para el rendimiento de la tomografía de pulmones, y las resonancias son similares. Por eso nosotros nuestro manejo lo hacemos con tomografía, no pedimos mucho resonancia, salvo si tenemos alguna patología, por ejemplo un aneurisma aórtico, un problema pues aórtico, vamos por la resonancia. Pero en cuanto a la calidad y a la especificidad, son para neumología, la especificidad es casi similar en cuanto a la tomografía y la resonancia. No es como otras patologías que es de elección, ¿no? En traumato hay que pedir resonancia, en neurología hay que pedir resonancia. Entonces, para nosotros no es imperativo. Sucede en personas jóvenes, ¿no? Porque muchas veces no vamos a encontrar el agente etiológico, salvo que sea un empiema. Esa es una imagen de derrame pleural, ¿no? Esta es su clásica, es la línea del Amazon, ¿no? Es un derrame pleural clásico, característico, ¿no? Que nosotros lo vamos a ver con bastante frecuencia. No termina en ángulo 90, sino en una forma ondeada, ¿no? Es la línea que nos determina pues que hay líquido acá y que da el diagnóstico de derrame pleural. ¿Cómo lo vamos a hacer tomográficamente, no? Como el paciente está echado para hacer la tomografía, se va a ver la imagen, el líquido que por gravedad tiende a caer hacia la parte inferior, ¿no? Y es un paciente con derrame pleural. Causas, pues, múltiples causas, como se van a ver en la práctica. Muchas veces el derrame pleural pues, es masivo, ¿no? Este es un derrame pleural masivo que tiende a empujar el mediastino. Como ven, la tráquea y el corazón están desplazados
hacia la parte contralateral, en este caso hacia la derecha, por un derrame pues, que debe ser agudo. Eso, cuando producen unos derrames masivos agudos, por ejemplo, un traumatismo, ¿no? Un traumatismo puede producir sangrado y como es una forma aguda de desplazamiento, inmediatamente llena la cavidad pleural y empuja a todo el mediastino hacia la forma contralateral, que es diferente a los derrames masivos crónicos. Por ejemplo, que tenemos tres entidades sobre todo: cáncer pulmonar, tuberculosis pulmonar y lupus, ¿no? Las tres entidades no producen derrames pleurales masivos, pero no tienen que desplazar tan severamente el mediastino. ¿Cómo diferenciar indirectamente cuando el cáncer con derrame pleural infiltra el mediastino? Lo fija a la pared. Entonces, en el cáncer hay que son derrames crónicos masivos, no hay desplazamiento del mediastino, sino se ve la opacidad blanca y el mediastino se ve en la parte central porque está fijado por los ganglios, ¿no? Que están infiltrados por la patología neoplásica. En ese caso parece ser un agudo, ¿no? Un derrame agudo, puede ser traumático. Crónica, aquí se ve pues la imagen, ¿no? El Hodgkin. Todo este líquido es derrame, ¿no? Todo el derrame pleural, pues este es el mediastino que está siendo desplazado. Ese es el pulmón colapsado. Todo ese es el pulmón colapsado y el mediastino que está siendo desplazado por un derrame pleural masivo. Cuando el derrame pleural no desplaza, sino más bien va hacia la zona ipsilateral, hacia el lado de la opacidad, estamos hablando no de derrame pleural, sino de atelectasias, ¿no? Las atelectasias, pues, obstrucciones del tejido pulmonar, tanto a nivel bronquial, propiamente dicho, como vascular, que tiende a retraer el mediastino hacia el mismo lado de la lesión, que entra en el diagnóstico diferencial de los derrames pleurales, ¿no? Nosotros no podemos hincar a una atelectasia, si es un derrame pleural, hay que diferenciarlo. ¿Qué es lo que sucede? Tiende a desplazar el mediastino hacia el lado de la lesión, ¿no? Es un mediastino y acá hay una opacidad que parece un derrame pleural masivo, pero es el mediastino que está siendo desplazado hacia su mismo lado de la lesión, ¿no? Lo retrae y lo desplaza. ¿Qué produce? Produce un enfisema pulmonar compensatorio. Es decir, el pulmón, como ven acá, se ve bien negrito. Eso se llama enfisema pulmonar compensatorio con opacidad al lado derecho. Y tracción del mediastino hacia el lado de la lesión. Esto es una atelectasia total, que generalmente pues, sucede por retenciones de moco, ¿no? Que obstruyen la lumen del bronquio. Los derrames pleurales crónicos, aún no se habla de cuando uno punza demasiado el pulmón, cuando hace muchas punciones, la pleura se va engrosando, ¿no? Y se pone como lo que dicen una cáscara de naranja. Muchas veces uno punza y sale sangre. Son los derrames pleurales que se van tabicando, no se van engrosando. Aquí está el líquido pleural y como ven acá hay una doble imagen, ¿no? Este es un tejido fibrinoso de la pleura, ¿no? Que ya se está engrosando. Probablemente sea un paciente con derrame pleural crónico, ¿no? Los cuales se le ha hecho funciones a repetición para estudios diagnósticos. Entonces ya la pleura ya está irritada, ¿no? Sucede, por ejemplo, en los pacientes renales que tenemos, que tienen estas imágenes, ¿no? Por múltiples funciones que han tenido. Entonces son derrames pleurales crónicos, ¿no? Hay doble imagen, ¿no? De líquido y de tejido fibrinoso. Esa es una imagen del síndrome del lóbulo medio, ¿no? Bordamiento de la fisura cardíaca, ¿no? Y produce una atelectasia en el lóbulo medio. Todos los lóbulos medios están comprometidos. Toda patología que comprometa ganglios, ¿no? Que buscan obstrucción en la zona de la salida del lóbulo medio, pues puede producir esto. Linfoma,
tuberculosis a la cabeza, ¿no? Lesión de secreciones, ¿no? Puede ser pequeña, ¿no? En este caso es más pequeño. El lóbulo medio, pero es pequeño. Así como hay derrames, hay imágenes características. Esta imagen es lo que le dicen una imagen en dedo de guante, ¿no? Que es a nivel de la pleura. Imágenes en dedo de guante, pues a nivel de la pleura, característicos de un mesotelioma. Siempre guarden esta imagen ustedes cuando vean eso, así en una va a decir, ese es un mesotelioma. No hay un diagnóstico diferencial casi cuando son imágenes con una radiografía característica. Este es un mesotelioma, ¿no? Con los signos del dedo de guante, parecen los dedos de un guante, ¿no? Una pleura engrosada, ¿no? Crónica, loculato de un componente, ya no hay líquidos, un componente pues es tejido ya, es un tejido tumoral, ¿no? Del mesotelioma, generalmente el pronóstico maligno, ¿no? Vamos a ver pues también así, ¿no? Todo el reborde de la pleura engrosada. Es una imagen de mesotelioma, que es el cáncer de la pleura. Otras imágenes pues tienden a ser acá una diferencial, hay una línea que separa, ¿no? Que es el pulmón colapsado. Esa es una imagen radiolúcida, ¿no? El cual pues es sugerente de un neumotórax, ¿no? Un neumotórax. Hay borramiento de la trama, efectivamente. Aquí. Así es. Acá vemos la línea, vamos a ver el neumotórax, ¿no? Tomográficamente vamos a ver pues la opacidad, la radiolucidez de la imagen pulmonar, ¿no? Que está comprimiendo el pulmón. El pulmón, acuérdense que es como una esponja, ¿no? Y es compresible. Cuando el aire ingresa, pues comprime el pulmón, pues se produce estas imágenes, ¿no? Entonces el pulmón colapsado. Es una imagen de neumotórax. Un neumotórax puro, ¿no? Porque a veces hay neumotórax que tienen pues esta imagen lineal, que es la presencia de líquido. Si hay presencia de líquido con un nivel, ¿no? Que se da por la gravedad al ambiente, ¿no? Hay una conexión ahí, ingreso de aire y posterior líquido, que puede ser por infección. Hay un nivel, ¿no? Similar al este es un paciente que ha ingerido líquidos, y el líquido en el estómago pues tiene la misma distribución. En este caso es un hidroneumotórax. Es aire con líquido, ¿no? Acá está en el otra radiografía de un hidroneumotórax. Las neumonías, pues las clásicas neumonías generalmente son pues en el lóbulo, pero también tenemos comprometido el lóbulo inferior. Como verán ustedes, no guarda la cisura cardíaca, el reborde cardíaco no lo guarda, entonces es una neumonía del lóbulo inferior derecho. Y es una de las formas de ver aunque algunas radiografías se ve, pero la tomografía nos ha ayudado bastante para diferenciar el broncograma aéreo, ¿no? Acuérdense que la neumonía es un problema pues de tipo alveolar, ¿no? Entonces no hay afección de la vía de conducción bronquial. Entonces hay una inflamación allí, pues, ¿no? Donde se ve una imagen ¿no? Propiamente dicha, y el dibujo bronquial, que es el broncograma aéreo, ¿no? Que permite que el aire, por el efecto sólido que es la neumonía, atraviese los tubos bronquiales dando un soplo en A de la neumonía, ¿no? Que se escucha cuando oculta al paciente. Es una neumonía basal derecha, con un derrame pleural complicado, ¿no? Traje esta imagen y la estoy buscando porque una de las características de esta neumonía es que
que produce abombamiento de la cisura. Es un paciente que tiene tos, fiebre, malestar general, y el esputo no es hematoico, propiamente dicho, es un color medio como la fresa, algo así, una fresa brillante. Algunos hablan de la frambuesa, frambuesada. Pero sí es una imagen característica, ¿no? Una de las pocas patologías que produce neumonía con abombamiento de la cisura, porque es una cisura bombada. Antes de la cisura pues tienden a irse hacia la parte superior convexas, esta es cóncava. Una de las neumonías que tiene abombamiento de la cisura es la neumonía por Klebsiella, que produce pues este tipo de perforación. Nosotros hacemos la broncoscopía y aspiramos y sale la Klebsiella, o sea, sale el resultado. Y hemos tenido varios casos con eso. El problema de la Klebsiella es que produce mucho daño pulmonar, pues si al final el paciente va a terminar con una cirugía por las lesiones, las lesiones que dejan, ¿no? Que son irreversibles. Como nosotros decimos, la Klebsiella se come al pulmón, o sea, se lo come. Y cuando se controla la enfermedad, lo que vamos a encontrar es la cicatriz, ¿no? Pero esa es su característica, el abombamiento de la cisura. Hay patrones, pues, de tipo, digamos los reticulares, porque el término radiológico es reticular, el término patológico es intersticial. Entonces, son imágenes reticulares, ¿no? Como sucede en la neumonía, por ejemplo, si son propiamente dicho los cuadros atípicos, micoplasma. El micoplasma no solo produce imágenes reticulares, sino da manifestaciones sistémicas. Da meningitis bulosa, que es el problema del oído, o da meningismo, que es el cuello rígido duro, que duele al girar la cabeza, ¿no? Dolores articulares, por ahí va el micoplasma. La clamidia da imágenes reticulares propiamente dichas, o sea, solo se limita al pulmón, felizmente. De igual manera vamos a encontrar en pacientes no suprimidos con por ejemplo, la toxoplasmosis o el hemocitis yerovegi, ¿no? O sea, que dan estas imágenes reticulares, ¿no? Sugerentes de una neumonía, mal llamada típica, ¿no? Propiamente dicha. ¿No? Son imágenes, pues, reticulares, ¿no? Que comprometen, pues, bastante la arquitectura pulmonar, que es diferente a las imágenes de COVID, que son imágenes en parche, que es otra cosa totalmente diferente. También encontramos en las radiografías otras imágenes, ¿no? Que son imágenes redondeadas, recordando que cuando la imagen redondeada de una opacidad como una tumoración mide más de 3 centímetros, se habla de masa. Cuando es menos de 3 centímetros, se habla de nódulo. Entonces es una masa pulmonar sugerente de un cáncer, ¿no? Cáncer de los céntricos, aunque hemos encontrado de todo, ¿no? El predominio antes de en los años 80 el predominio era pues el carcinoma epidermoide. Actualmente el predominio es de adenocarcinoma. Pero generalmente pues decían de que las lesiones centrales están asociadas a carcinoma epidermoide. Será porque mucha gente ha dejado de fumar, ¿no? Ha dejado de fumar y la incidencia de cáncer epidermoide que estaba asociada al tabaco pues ha disminuido. Medir las imágenes, ¿no? Si esto es nódulo o una masa pulmonar, porque para ambos hay un criterio pues protocolizado de manejo. Bueno, es diferente manejar una masa que un nódulo. Aquí hay masa y nódulos pues irregulares, difusos en ambos campos pulmonares. Esto es una metástasis, ¿no? Una metástasis pulmonar. Una metástasis pulmonar la vamos a ver así, ¿no? Imágenes nodulares difusas en ambos campos pulmonares. Pronóstico malo. Porque aquí no hay nada que hacer. Solo la terapia trata de reducir las lesiones y no permitir los efectos secundarios pulmonares, ¿no? Como cuadros de obstrucción, ¿no?
Y en este caso muchas veces produce sibilancias, ¿no? Obstrucción de los nódulos y los tumores que van creciendo. Otras patologías pues, que producen lesiones generalmente pues, buscan la mayor concentración de agua, de aire, perdón, de oxígeno, y pues pueden producir imágenes cavitadas o imágenes de tracción. Generalmente pues una de las principales causas de nuestro medio es la tuberculosis y pues poner las bronquitas que deja. Recordando que es una cavidad radiolúcida, ¿no? Con un infiltrado pericavitario, inflamación pericavitaria, ¿no? Y con los signos de la lágrima, que son los infiltrados pericavitarios, ¿no? Alrededor. Que ese es un paciente con tuberculosis pulmonar, que es la imagen tomográfica que nosotros vemos. Pues aquí hay un compromiso ya, va saltándose, mientras no demos tratamiento va saltándose las partes así. Podemos encontrar la forma cavitaria o podemos encontrar la forma miliar, ¿no? Esa es la forma miliar, una de las formas más graves de tuberculosis. Recordando que las dos formas más graves de tuberculosis es la milia y la meningocefalitis TB. En este caso, esta es una tuberculosis miliar y hay que dar inmediatamente tratamiento porque esto es una diseminación del calcio que ha hecho un contacto con la corriente sanguínea pues, y ha diseminado todo el organismo. Es una tuberculosis miliar. Es el diagnóstico diferencial del carcinoma bronquioalveolar, pero la tuberculosis miliar cursa con fiebre. El carcinoma bronquioalveolar cursa sin fiebre. El carcinoma bronquioalveolar tiene aparentemente una condensación asociada, ¿no? Pero el infiltrado es así, de milia, de mijo. En cambio, en la tuberculosis miliar es todo homogéneo. Esas son las dos diferencias con respecto al carcinoma bronquioalveolar. Pero bajo la sospecha hay que dar tratamiento. En ancianos a veces pues, no encontramos las cavernas ni los infiltrados característicos, ¿no? Muchas veces hay tejidos aparentemente fibróticos, ¿no? Y en el anciano es todo un caso encontrar pacientes con ancianos con tuberculosis, ¿no? Porque sus imágenes radiológicas no son las típicas que debemos observar como un paciente con tuberculosis pulmonar. Generalmente lo que nosotros encontramos son asociaciones según el reporte, pues nos reporta como fibrosis pulmonar, y no es fibrosis pulmonar, ¿no? Sino son tuberculosis. Aquí no se ve bien, acá hay un engrosamiento biliar bien prominente, ¿no? En ambos cilios. Para procesos, por ejemplo, vasculitis, ¿no? Podemos encontrar estas imágenes. El hilio está bien engrosado, bien infiltrado. Aquí igual, acá hay los micronódulos, ¿no? Pequeños, para patologías que le llamamos nosotros lenticulonodulares, ¿no? Por ejemplo, vasculitis, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Tenemos patologías que comprometan los vasos sanguíneos, Wegener, Chur-Strauss, poliangitis microscópica. La poliangitis microscópica tiene más compromiso tipo de edema agudo de pulmón, ¿no? Pero eso lo vamos a encontrar en estas entidades. Compromisos generales del pulmón con imágenes, pues, mal de cañón. Eso lo vamos a encontrar en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Estos le dicen imágenes en mal de cañón. Lo encontramos en la criptococosis. Ahora el compromiso de la criptococosis generalmente es neurológico. Entonces, un paciente inmunosuprimido que tiene un compromiso neurológico, encontramos estas imágenes, ¿no? Tiene la criptococosis pulmonar, tiene la criptococosis en general, criptococcus neumoniformes,
le gusta el cerebro, o sea, tiene predilección por el cerebro y después da las manifestaciones pulmonares, que son las balas de cañón, ¿no? Estas son las imágenes. Que es diferente a la perdigonazo, que es la de la histoplasmosis. Estas son imágenes de bala de cañón, ¿no? Un paciente con criptococosis. También podemos encontrar imágenes, cavernas con contenido, o abscesos con contenido no líquido, ¿no? Sino imágenes que tienden a estar por encima del nivel hidroaéreo. Hablan de, en este caso es el signo del nenúfar, ¿no? Que es o la flor del loto, que es la flor que flota en el agua. Esta es una imagen característica de un quiste diatídico. El quiste diatídico tiene el signo del nenúfar, ¿no? Que dan estas imágenes, y un absceso que tiene, pues, un absceso grande. Cuando hay un paciente que tiene una neumonía o una tuberculosis, muchas veces quedan con secuelas, que son bronquiectasias. Pero estas bronquiectasias tienden a colonizarse por agentes micóticos que están en la boca. Nosotros tenemos micosis en la boca, hongos tenemos en la boca, pero son saprofitos. Cuando encuentran un tejido desvitalizado, tienden a colonizar ese nivel y comienzan a crecer y a hacerse como bolsa con pelitos que forman finalmente un contenido dentro de una cavidad preformada, y que porque se mueven, cuando se mueven comienzan a rasgar todo el tejido que está alrededor y producir sangrado, lo cual condiciona una hemoptisis masiva. Esta es una imagen típica de un aspergiloma, ¿no? Producido por el Aspergillus fumigatus, que se introduce como un hongo y se va depositando como pelitos de color marrón, y que provoca crecimiento neovascular, o sea, producen nuevos vasos sanguíneos, y con los pelitos laceran el tejido pericavitario, produciendo el sangrado, ¿no? La hemoptisis. Esta es una imagen con contenido que es propio de esta enfermedad. El gran problema, pues, es el edema agudo de pulmón, ¿no? También lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver las imágenes: aumento de la densidad periliar, bordándose las márgenes de los mismos de las estructuras broncovasculares, las famosas alas en mariposa, que entran en el diagnóstico diferencial de la poliangiitis microscópica, ¿no? Que también tiene unas imágenes parecidas. La diferencia está en el engrosamiento de los centros interlobulares, las tan famosas líneas de B y A de Kerr. Es por la ubicación, más que todo. Las fisuras se hacen más visibles porque se congestionan el líquido. Las líneas A y la línea B de Kerr, la cefalización, ¿no? Un corazón ha aumentado el tamaño, pues, y las radiopacidades que vemos en el edema agudo. Una congestión, ¿no? Periférica, ¿no? Que es la imagen que parece una fibrosis pulmonar, ¿no? Congestión bien marcada, como cabos pulmonares. Ese es en el edema agudo de pulmón. ¿Cómo va a ser en el enfisema? Una densidad pulmonar disminuida, el diafragma se aplana o se desciende, ¿no? Es por eso que el paciente tiene el tórax alargado. Los intercostales aumentan en cuanto a la diferencia de uno con el otro, así como el aire retroceder en radiografía lateral. Aumento del diámetro anteroposterior del tórax, y el corazón es lo que le llaman el corazón en gota, es un corazón estrecho y verticalizado. Así vamos a ver el enfisema pulmonar, ¿no? El pulmón largo, ¿no? El corazón en gota, ¿no? Muchas veces, como antes me dijeron, hay amputación de los dedos, efectivamente. Los diafragmas están aplanados, ¿no? Y la diferencial entre cada cosilla está incrementada, ¿no? Contamos más de 6 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Luego normalmente 6. Bordes costales anteriores.
el pulmón se encuentra dilatado, ¿no? Los vasos amputados. Entonces, esta es una imagen, una tomografía de un paciente con enfisema pulmonar. A esto le ponemos un nombre, pero estas imágenes, pues, pequeñas nos permiten diferenciar algunas cosas, ¿no? El quise que tiene una estructura periquística que se puede observar en la tomografía, a diferencia de la bula que no tiene una pared, ¿no? Sino es todo el tejido lesionado, ¿no? Y se ven unas imágenes lúcidas. La cavidad con su edema pericavítico, ¿no? Que es bien marcada, que son rupturas que tiene la periferia, ¿no? Y parece que también tienen una pared pequeña. Son periféricas y pues generalmente pues, son pequeños neumotores. El enfisema que se ve pues una tejido pulmonar no lesión dicha. Y la bronquiectasia porque son las irregularidades que tienen tres tipos de presentación, los cuales pues nos va a definir el diagnóstico y el tratamiento. Por eso les hablaba de la importancia de la tomografía, ¿no? Vamos a encontrar bronquiectasias cilíndricas, ¿no? Que es las imágenes en la vía del tren, las bronquiectasias varicosas que tienden a ser sangrantes, ¿no? Mantos irregularidades, y las bronquiectasias quísticas que están difusas, ¿no? Que es lo que le llama la imagen en anillo de sello. El anillo de sello es lo que usaban, esa era la firma de los soldados romanos antes, bueno, los nobles romanos, que se llevaban con el anillo de su mano y daban estas imágenes de esta manera, ¿no? Por eso es que se le llama en anillo de sello, que es para el diagnóstico de bronquiectasias quísticas. Si es mayor, pues, y es bilateral y es extenso, hablamos de bronquiectasias quísticas, que la fibrosis quística que da estas imágenes. El tromboembolismo pulmonar es un poquito más difícil de ubicarlo, pero se sospecha con la clínica y con el hallazgo radiológico. Más que con el radiológico, con la angiotem, la angiotomografía de emisión de positrones. La radiografía con frecuencia es normal y cuando existen hallazgos son inespecíficos. La condensación alveolar en forma de cuña, ¿no? Denominada la joroba de Hampton. Atelectasias basales o pérdida de volumen en la zona que está infartada, ¿no? Se ve como una atelectasia o se ve como una radiopacidad posterior, ¿no? Es difícil de poder predecir, hay que sospechar así, pero es difícil de poder definir. Esta es una atelectasia. ¿No? Y se ven en la angiotensia, se ven pues en la salida de los vasos sanguíneos encontramos pues esas lesiones, ¿no? Es un TEP masivo probablemente, ¿no? Hay una obstrucción y por ende pues ahí hay todo el cortejo sintomatológico de tromboembolismo pulmonar. Cuando hablamos de fibrosis pulmonar, hablamos de dos entidades propiamente dichas, ¿no? Una que es en vidrio deslumbrado, ¿no? Que son las formas iniciales, y otra es en panelización. El vidrio deslumbrado pues tiene distintos tipos, ¿no? Y son las imágenes que se ven acá, ¿no? Que es como se dice como el vidrio de el vidrio de las iglesias, ¿no? Las iglesias pavonadas, ¿no? Y son comparativos a estas imágenes, ¿no? Vidrio deslumbrado para, por ejemplo, la neumonitis intersticial descamativa da estas imágenes, ¿no? Que están asociadas al tabaquismo, reflujo gastroesofágico como de las causas de neumonitis intersticial descamativa. Perdón. Que es diferente a la panalización, ¿no? Son las imágenes que se habla de panal de abeja. Las imágenes de panal de abeja son características, pues, en este caso son subpleurales, ¿no? Simétricas, basales, panalizados de una fibrosis
ejemplo, ¿no? No vamos a encontrar idiopática en vídeo ilustrado, la vamos a encontrar en panalización. Es una imagen en panal de abejas, ¿no? Que produce, cuando uno los oculta, produce los famosos bloques global que crujen. Es bien definido. Tenemos un paciente en piso con fibrosis pulmonar idiopática. Y pues su característica es bien definida. Muy bien, esto es en cuanto a imágenes. La última parte pues son los hallazgos adicionales que tenemos, ¿no? La ecografía que nosotros utilizamos utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para generar imágenes en los órganos internos del cuerpo. Los ecos son administrados y sometidos en una pantalla de video que nosotros vemos en una laptop, nosotros vemos en la eco. Tenemos ahí el traductor y la lectura la hacemos en la eco, sobre todo cuando queremos ubicar la aguja, cuando hay poco líquido, ¿no? Y la aguja entra brillosa y nosotros podemos llegar a la zona usada para derrame pleural, ¿no? La forma como es que llega el ecotraductor y podemos ver dónde está el líquido. Este ya es pulmón. Entonces, en ese líquido nosotros lo que se va a ver es una imagen brillosa, que es la aguja que se puede ubicar al sitio de acción y ahí es donde está el aspirado del líquido pleural, ¿no? Para localizaciones exactas, ¿no? Igual acá pues, vemos el líquido pleural y esta es la línea sinusoidal que va a diferenciar el parénquima pulmonar, ¿no? Tenemos un ecógrafo ahí que nosotros utilizamos cuando hay un derrame pleural de punción, lo sacamos y lo utilizamos. Lo que les comentaba al inicio, ¿no? La tomografía de emisión de positrones, así se ve la imagen, se ve brillosa, ¿no? En las zonas donde probablemente podemos encontrar una metástasis cuando tenemos un foco inicial de un cáncer de pulmón. Lo pedimos y generalmente demora, más que todo por programación, entre 2 semanas más o menos, a 2 o 3 semanas cuando es ambulatorio y pues 5 días en paciente hospitalizado. La tomografía por emisión de positrones es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación de imágenes capaces de poder medir la actividad metabólica del cuerpo humano. O sea, las zonas que pintan son las que están en crecimiento rápido y que generalmente son pues de causa oncológica, ¿no? Para definir metástasis. Detecta y analiza la distribución trimestral del cuerpo con un radiofármaco debidamente administrado a través de la vía endovenosa, que es la fluorodesoxiglucosa. Vemos la imagen acá brillante, ¿no? Que es la imagen tomográfica que da la T con positrones, el PET scan, ¿no? Y nos puede definir pues lesiones grandes o lesiones pequeñas que están dando incremento de crecimiento, ¿no? En este caso pues parece una metástasis. Es una metástasis. Lo que les comentaba, ¿no? La resonancia no es tan por la misma especificidad que la tomografía, pero tiene alguna aplicación. Se utiliza primeramente para evaluar masas anormales como cáncer, que también lo mide la tomografía, para determinar tamaño, extensión y grado de diseminación. También lo determina la tomografía. También se utiliza para evaluar la anatomía y función del corazón y su flujo sanguíneo. Es cierto, eso sí, sí es utilizado, ustedes lo habrán visto, ¿no? El resonador es diferente pues a la tomografía, ¿no? En ese sentido, que pues tiene mayor capacidad para ver lesiones vasculares, ¿no? Sobre todo lo que nos preocupa es los aneurismas. La gamografía pulmonar es un tipo de prueba nuclear de diagnóstico por imágenes donde se utiliza una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva que es el radioactivador. Nosotros tratamos de buscar, como les comenté hace un momento, ¿no? En forma cuantitativa, o sea, la cantidad de pulmón que tenemos y su función. Y ver y conversar con el cirujano la zona que va a ser resecada y cuánto de función del pulmón va a quedar. Para eso nos sirve la gamografía, cuando no podemos hacer geometría.
Se observa cómo entra el aire y sale de los pulmones y lo bloquea dentro del mismo, ¿no? Para que nos dé la cuantificación y poder decir, este paciente se puede operar sin complicaciones, sí o no. También podemos usar una gamografía de perfusión donde se observa cómo la sangre circula dentro del... Lo ideal, pues, le digo que se haga la gamografía de ventiloperfusión para poder dar una mayor exactitud en cuanto a la lectura de las imágenes, ¿no? Y pues eso nos da una lámina más la cuantificación del médico nuclear que nos hace, nos da una pauta, ¿no? Nos hace un ojito y nos dice el lóbulo superior tanto, lóbulo medio tanto, lóbulo inferior tanto, lóbulo izquierdo superior tanto, lóbulo inferior izquierdo tanto. Entonces, se trabaja en conjunto con cirugía, sobre todo para la disección. Bueno, también nos sirve para ver cuando es una patología de perfusión, para ver tromboembolia, ¿no? Pero el gol estándar, como van a ver para la tromboembolia pulmonar, es el angiotem. El angiotem, que es la tomografía de los vasos sanguíneos. Muy bien, creo que es la última. Es la gamografía, ¿no? Estas son las imágenes que tenemos y que nos dan. De estas son 5 imágenes que nos dan para ver el trazador y ver pues los porcentajes de funcionabilidad del pulmón. Eso es lo que me tocaba presentar el día de hoy. ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, si le presentamos unas imágenes, ¿nos podrá ayudar a interpretarlas? Eso lo tiene que hacer con su grupo de práctica. No, eso sí no puedo hacerlo yo. Pero sí, es otra cosa. ¿Alguna pregunta? No. Otra. Doctor, ¿es posible que nos compare? Sí, yo la dejo grabada. Yo dejo grabada la diapositiva siempre. Ustedes entran a la página de la universidad y lo pueden, lo pueden bajar, no hay ningún inconveniente. ¿En PDF? Sí, sí, sí se puede, no hay problema. No, las clases que yo les doy, inclusive las clases que le doy a mis alumnos de práctica, yo se las dejo para que ellos la revisen y la tengan a la mano, ¿no? Mientras mejor comunicamos la ciencia, mejor que ustedes la conozcan, porque de acá a unos años ustedes van a ser, algunos de ustedes va a ser mi médico tratante cuando yo esté más viejo. Entonces ustedes tienen un mejor conocimiento del que tengo yo. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias.